Pues continuamos hasta ahora aquí en Business Conexión, Negocios Televisión, mirando al mercado, mirando el escenario de escalada comercial, arancelaria, estrategia. Gregorio Goyo Llagas, socio director en Welcome Asset Management, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar hoy, un día en el que hemos vuelto a escuchar a Trump. Y lo que ha dicho en realidad no es la primera vez, porque lo dijo, que me plante cara, responderé, promete ahora responder a las represalias que han tomado arancelarias los estados de Europa y también Canadá, mirando a esos metales, a ese acero, a ese aluminio. ¿Cuál es ahora mismo la medida de esa escalada comercial y arancelaria y su impacto? Bueno, habrá que ver a dónde llega, ¿no? Impacto, evidentemente, yo creo que es muy distinto de la guerra arancelaria que tuvo en su primera presidencia, ¿no? Aquella estaba muy centrada en China, bueno, y al final tú podías evitar la inflación comprando en otros países, ¿no? Caso como Vietnam, por ejemplo, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora pues parece que quiere la guerra arancelaria con todo el mundo y entonces esto yo creo que sí que puede tener al final sus consecuencias en inflación, ¿no? Parecía que era una táctica negociadora, habrá que ver hasta dónde es negociador y hasta cuánto es real, ¿no? Claro, es que en ese escenario está cuánto, pero las cifras ya las van poniendo, es verdad, con China, por ejemplo, que era con el que seguro no iba a matizar de momento, veremos a ver si hay reunión o no con Xi, respondía China con esos aranceles de respuesta Canadá. Con México había una exención, una pausa, pero luego llegan los metales y Europa, que se lo ha pensado, dice, bueno, esperemos a que lleguen. Bueno, ayer madrugaba y respondía para esa respuesta. Al final decías, si es global va a tener impacto en los precios, pero lo vemos, si cuestan más las cosas, los consumidores se lo piensan y el golpe económico llega. Ahora está el debate si lo que dice la GDP de Atlanta, ¿no? El golpe a la economía americana y si hay o no recesión. ¿Cómo lo estáis viendo a la hora de ver ese impacto en los fundamentales? Bueno, la verdad es que la palabra sería incertidumbre, ¿no? Porque es que hay que ver lo que te comentaba, hay que ver realmente en cuánto van a quedar los aranceles, ¿no? La primera presidencia, la tasa efectiva real de aranceles en Estados Unidos con Trump pasó del 1,3 al 2,8, ¿no? Estaba en el 2 antes de su presidencia y solamente con lo que anunció para Canadá, para México y para China, la tasa efectiva subiría al 10%. Entonces es una tasa evidentemente altísima y tendrá un reflejo importantísimo en los precios, ¿no? Entonces hay que ver realmente en cuánto va a quedar todo esto, ¿no? Y además todo parece también un primer paso porque bueno, pues se ha centrado primero en la guerra arancelaria, yo creo, y al final lo que quede pues ahí irá también un poco, él intentará bajar impuestos en función de lo que saque por tema de aranceles. Con la mirada puesta en la inflación, antes de incluso preguntarte, ¿no?, la lectura de lo que hemos tenido de la de Estados Unidos, que también toca inflación mayorista y que bueno, que daba un cierto respiro, ayer las bolsas de hecho lo veían. Quería preguntarte, mirando cómo ves esa lectura de la inflación en Estados Unidos y aparte añadir otro capítulo que es el de Lagarde ayer diciendo que, a ver, que lo de buscar que el objetivo de la inflación sea de un 2%, como que no es real. Pero que hay que tratar de converger ese objetivo al tiempo que decía, a ver, la fragmentación comercial va a producir problemas. No sé en este escenario hasta qué punto vamos a tener que contar con una inflación que se quede, hace tiempo que decíamos, se puede quedar estructural por parte de lo que estamos viendo en Europa y la lectura en cuanto a lo que ya se va gestando en la economía americana. Efectivamente, puede ser que la inflación al final nos tengamos que acostumbrar a inflaciones mayores. Yo creo que hubo un ciclo de inflación claro hasta la gran crisis financiera. De la gran crisis financiera a la pandemia hubo otro ciclo de inflación, prácticamente ausencia de inflación, y a partir de ahí entramos en un nuevo ciclo. Yo creo que todo eso, pensamos desde Welcome que lo que hace es que los bancos centrales sean conservadores y en ese sentido van las palabras de Lagarde. Más que solamente el nivel donde quieren que llegue la inflación, yo lo que creo es que quieren que sea una inflación homogénea. O sea, lo que está pasando también es que hay una divergencia muy grande entre la inflación de bienes y la inflación de servicios. Entonces, lo que está muy alto es la inflación de servicios y está muy alto sobre todo por el componente salarial. Entonces hay que seguir mucho los datos
de crecimiento de salarios. Por eso cuando se producen datos que desciende algo ese crecimiento de salarios, Lagarde respira. El último dato, pues la verdad es que cedió algo, llegó al 3,7, habíamos estado por encima del 5 incluso, pues ahí Lagarde respiró, ¿no? Pero sobre todo hay que ver que la inflación sea homogénea, es decir, que la inflación de servicios, bueno, pues que vaya hacia los niveles de inflación de bienes, ¿no? Es un poco, yo creo que lo que también vigilan los bancos centrales, que sea homogénea. Y en este escenario, donde, bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, lo que va pasando con esos datos, la semana que viene llega el turno de Powell, es 19 de marzo, la noche de ese miércoles, cuando vamos a escucharle después de lo que está siendo esa escalada comercial, después de lo que han ido registrando. La última reunión también en el libro veis la advertencia del impacto en inflación y que parece que alimenta un poco esas frías expectativas de recortes de tipos. ¿Qué veis a partir de ahora? En nuestra opinión, el mercado está descontando demasiadas bajadas de tipos, ¿no? El mercado está descontando que el tipo terminal se vaya a niveles del 3,5 y nosotros pensamos que se va a quedar en el 3,75 o algo así en Estados Unidos. Como te comentaba, yo creo que los bancos centrales van a ser cautos porque están en una situación que no sabe muy bien cuál va a ser el panorama, ¿no? Cuál va a ser el horizonte, primero por el cambio de ciclo de inflación que comentaba y después por la incógnita que son todas las políticas de Trump. Dentro del apartado que hablábamos de la inflación de servicios, hay que tener en cuenta que el coste salarial va a depender también, en el caso de Estados Unidos, mucho de la política migratoria. Es decir, al final en trabajos de poco valor añadido, pues la verdad es que te hace falta la inmigración, es necesario la inmigración. Entonces habrá que ver también la rigurosidad en todas las políticas migratorias bueno, pues que ha dicho el señor Trump que iba a aplicar, ¿no? Entonces va a depender mucho de todo eso y ante ese panorama de incertidumbre yo creo que los bancos centrales van a responder con cautela cuando todavía están en una situación en la que el desempleo, bueno, pues sigue todavía a niveles bajos. Hemos visto esta semana el dato que para mí es un dato bastante importante, de vacantes sin cubrir en Estados Unidos y todavía siguen en unos niveles altos, ¿no? 7.700.000 vacantes sin cubrir. Entonces, bueno, mientras sigan ese tal número de vacantes, todavía va a seguir la presión salarial y la inflación de servicios, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos centrales en general van a ser cautos. Con todo esto, estrategia de mercado desde Wellcome Asset Management. Pues la verdad es que bueno, pues nos ha ido bastante bien precisamente porque en lo que es renta fija estamos en duraciones muy cortitas y pensamos que hay que seguir así. Una cosa importante también es el tema de los diferenciales de crédito que pagan las empresas por financiarse. Es decir, aquí hablamos mucho de las bajadas de tipos, pero en Europa realmente lo que ha sucedido no es un problema de política monetaria, es un problema de quiebra del modelo. Teníamos un modelo basado en energía muy barata, el gas ruso, y exportación, ¿no? Y bueno, pues el gas ruso, todos sabemos lo que pasó con la guerra de Ucrania, y en exportación, pues bueno, pues la verdad es que con ese menor crecimiento de China y además por políticas monetarias divergentes con nuestro principal competidor, con Japón, que exporta lo mismo que nosotros, al final, bueno, pues el euro-yen se había ido hasta niveles altísimos de 176, es decir, había subido se había apreciado el euro pues como un 30%, es decir, habíamos dejado de ser competitivos en exportaciones contra Japón, pues había quebrado el modelo, no es un problema de política monetaria. Lo estás viendo, es bueno bajar los tipos para la reactivación, pero no es un problema de política monetaria. Estamos viendo cómo las empresas salen a financiarse y colocan todo tipo de emisiones sin ningún problema. De hecho, lo que están haciendo es recomprar los bonos que le quedan poco tiempo, lo que le queda un año, y emitir a muy largo plazo, alargar la duración de su deuda y colocan todo el papel sin problemas. En el crédito estamos viendo cómo está creciendo el crédito a las pymes y demás, está creciendo en toda Europa. Entonces no es un problema de política monetaria. ¿Que hay que bajar tipos para apoyar el crecimiento? Sí, pero no lo solucionas con bajar tipos, es algo más estructural. Pues Gregorio Llagas, socio director en Wellcome Asset Management, ha sido un placer. Muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias.